Por cierto, Maduro, calificado como jefe del cártel de los soles, parece que ha olido el peligro y ha lanzado un llamado que podría incluso calificarse de desesperado o de demagógico, de teatral, de ridículo, depende del punto de vista, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda a otras naciones para defender la soberanía de Venezuela. Ahí está el titular, dice: Nicolás Maduro desde El Tiempo pide ayuda a otros países para que defiendan soberanía de Venezuela tras despliegue militar de los Estados Unidos. Hemos hecho un gran llamado y convocaron una reunión de emergencia a los países del ALBA, que no sé cuántos queden todavía en esa caricatura de organización internacional. Así que eso es lo que está pasando. Tenemos hoy con nosotros a personas de verdad calificadas para ver hasta dónde vale la pena tomarse en serio todo esto y hasta dónde son fuegos artificiales o no. Gabriela Aguilar es una periodista venezolana, me complace mucho tenerla acá, que bueno, ha estado en todos los medios de prensa reconocidos e importantes, en periódicos, en agencias, así que has hecho muchos reportajes investigativos y aquí hay mucho que investigar. Bienvenida. Gracias. Como no, y no sé, te presentaron ya a Joseph Hagues, que es, bueno, ha estado en la guerra, en el Medio Oriente, es un analista internacional, políglota, habla ya no sé cuántos idiomas, y es muy querido por el público, la verdad, muy aceptado, y junto con el coronel Octavio Pérez siempre me piden que estén aquí para echar una mirada un poquito más profunda del caso, ¿no? A ver, yo sé que hay mucho pesimismo con qué va a pasar en Venezuela, pero acontecimientos como este, como dije al principio, me parece que tocan la llaga ahora o no, o son cosas aisladas. Definitivamente sí toca una fibra para el régimen, porque se ve acorralado. O sea, que las aguas internacionales tengan presencia de buques norteamericanos que están en vigilancia, que van a estar en vigilancia, chequeando toda la zona, les quita a ellos el rango de acción, porque la mayoría de las drogas salen vía marítima o también vía aérea. Entonces están vigilados y ya fueron declarados grupo terrorista, narcoterrorista, o sea, que ya tienen la etiqueta, la validez internacional incluso para poder hacer un proceso legal en el caso de que hubiera flagrancia en la zona. Y esto es bien importante. Aunque no se ha dicho que Estados Unidos va a invadir el territorio venezolano, no se ha dicho, tampoco lo han negado, pero esa no es aparentemente la intención es vigilar, monitorear la zona. Esto sí pone a temblar a la gente, a lo interno, al equipo del régimen, porque no es para nadie un secreto que Diosdado Cabello, el mismo Nicolás Maduro y toda la componenda, entre ellos Padrino López, son líderes del cártel de los soles. Entonces son narcotraficantes, pero también tienen vínculos muy cerrados con grupos que están dentro de Venezuela como Hezbollah y Hamas. Entonces, también hacen grandes negocios con los guerrilleros, y toda esta situación pone a Venezuela en el ojo del huracán. Venezuela no, el régimen venezolano es hoy una organización criminal altamente peligrosa. Ahora, quiero que me ayudes a entender la propaganda interna que hacen, ¿no? Que también la vivimos en Cuba durante mucho tiempo, la invasión americana, hay que prepararse para la invasión, pero desde el 62 no pasaba realmente nada. Y aquí hay una cosa teatral que desde afuera a mí me parece ridícula, pero yo quisiera que tú me dijeras si eso funciona o no. Por ejemplo, Diosdado Cabello, con 3 estrellas, porque no sé en qué guerra las ganó, ahí va a demostrar sus habilidades con un arma y tienen que quitarle la cámara porque se le traba, no logra poner la munición y ahí traba. Vamos a verlo, ¿no? Este señor que piensa enfrentar al frente. Por eso mismo se hace el día de hoy esta inauguración del complejo, se realiza la graduación de todos estos hombres y mujeres que, como destacábamos antes, ya policial al frente. Le quitaron la cámara, ¿no? Por eso mismo ¿eso es una ametralladora?
Es un AK-47, es la más fácil para usar. Sí, es la más fácil. La más fácil para sacar. O sea, no demostró habilidad entonces. Cero. Pero yo dejo agregar es que ninguno de estos altos militares, de alto rango militar, ha estado en ninguna guerra. Ninguno de ellos tienen realmente experiencia. Venezuela es un país que antes de que llegara este régimen terrible siempre ha sido pacífico. O sea, aquí no ha habido enfrentamientos. Venezuela ha ido a la guerra a defender el frente, a defender nada, absolutamente nada. Y uno lo nota, incluso, esto es hasta algo coloquial, es con el grueso de cada uno de estos altos militares. Obesos, sin destreza, sin capacidad más allá que una verborrea, como lo dijiste perfectamente bien, que parece una obra de teatro, que no se la crean ni ellos. Entonces, el ejército venezolano, lamentablemente, está muy devaluado, porque primero la institución militar está técnicamente desmoralizada, porque está ideologizada. Esto no es correcto y por supuesto que evidentemente los militares no están preparados. Y la amenaza de sacar 4 millones de milicianos, estamos hablando de personas de muy bajos recursos, muy humildes, que no tienen ningún tipo de preparación militar, que no saben operar un arma, que no tienen sentido de nada de lo que tiene que ver con un campo militar, de una estrategia militar, de una marcha militar, no tienen ni idea. Entonces son tontos útiles que los están usando con un mensaje de que van a defender su patria. Y dentro de ese patriotismo, las personas que lamentablemente, me duele mucho decirlo, la ignorancia les permite entonces a creerse que pueden ser milicianos en defensa y que es la primera línea de combate. No, por favor, ni primera ni segunda. Son personas que van a ser víctimas en caso de que hubiere una invasión que hasta ahora no está planteada. Sería la primera línea víctima. Sería como agarrar los corderitos y lanzarlos al fuego. O sea, es una falta de respeto a la inteligencia de cualquier persona, cualquier militar, cualquier estratega. A ver, usted, con su experiencia militar, ¿cuánto podría costar esta movilización que ha hecho, sobre todo el Navy, ¿no? ¿De Estados Unidos? Sí. Claro, millones de dólares por día, por hora también. ¿Ah, sí? Están los 3 buques de los más avanzados. Ajá. Cada uno tiene 90 misiles de largo alcance, de medio alcance, antiaéreo, aparte del antiaéreo y las ametralladoras. Y tienen los 3 están equipados con una red de, ¿cómo se llama?, de radares y de escucha en la región de lo más avanzado. No son buques normales los 3 principales, ¿no? No es que mandaron 3 barquitos para allá, ¿no? Sí, pero no son normales, una cosa no son simple. No, son uno de los más... ¿No son juguetes? No, para nada. Son los más sofisticados que tiene Estados Unidos. Y también tienes al equipo acompañado, porque tiene submarinos también que lo acompañan. Por al menos uno se ha comprobado. Sí, tienen nuclear, también de energía nuclear. A una distancia la Fuerza Aérea que puede, se puede llamar. Entonces aquí viene todo un equipo, no es que solamente nada más que 3 buques, no, Estados Unidos ya no mueve 3 buques así por el hecho de moverlo, se mueve toda una operación entera por el caso de que ellos quieren hacer algo, quieren, no creo que va a haber invasión. ¿Se puede mover todo eso solo para intimidar? Claro, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué usar toda la fuerza y sin pegar un tiro y ganar una batalla? ¿Cuál es el problema? Es más inteligente hacerlo. Pero si lo sabemos nosotros, lo sabe Maduro también, que no van a hacer nada. Entonces, ¿cómo intimidas si nadie cree en tu intimidación? No, pero ellos van a hacer algo para intimidar, no es que no lo van a hacer. O sea, van a pasear los buques nada más. Claro, pero van a ahorcar primero la salida de los aviones, después van a buscar las redes de los narcotraficantes, tercero van a escuchar todas las llamadas telefónicas, van a saber dónde está todo el mundo y ahí empiezan a mandar mensajes. Si no se entienden, algo van a hacer.
Si no es una invasión, mandan una operación tipo 1, 2, 3, lo que sea, que decidan los militares. O sea, ¿usted cree hacer que algo, se llama operaciones quirúrgicas, porque en Venezuela, como acaba de decir, 4 millones de civiles, ¿esto para qué? No sirven. No sirven, este no es el desierto. Para complicarlo como en la Franja de Gaza, cuando haya muchos muertos civiles. Sí, pero Estados Unidos no va a usar ese mismo sistema, nada que ver, ni se comparan los O sea, ¿usted cree que van a hacer algo? Porque aquí estamos entre uno mismo, ¿no? Por un lado tú dices, no van a hacer nada, y por otro, pero parece que sí van a hacer. No va a ser una invasión. Exacto. Así desembarque. No, eso no va a ser. Como Normandía. Pero, no va a ser eso. No, lo que como va Panamá, a ser no hay que irse tan lejos. Tampoco el de Panamá. Va a ser cosas si hace falta, cuando hace falta, y lo van a hacer. Son cosas quirúrgicas en lugares específicos. Pero ya vimos que en Irán que los ataques quirúrgicos no derrocan gobiernos. No, ellos no quieren derrocar el gobierno. El hecho de que, perdidos, entonces, agarran a Maduro o a los 3 cabecillas, ya no hay más gobierno. De hecho, la gran diferencia en Venezuela, que hay un gobierno en exilio, fue electo por el pueblo venezolano. Exactamente, ahí quiero llegar. Es que cuando yo hablaba de flagrancia, hablaba precisamente de que estos buques, esta operación militar, como perfectamente la ha explicado aquí el compañero, resulta ser que ellos están observando, no solamente desde el mar, ellos están observando desde el cielo. O sea, esto es completa la observación. Y si llegasen a encontrar un campamento de droga, y lo ven desde arriba, le da el motivo perfecto para hacer la operación quirúrgica, para ingresar al territorio de una manera que nadie se va a dar cuenta hasta que se presente la situación, o sea, nadie lo va a poder prever. Pero hay que buscar eso. Yo te doy ahora mismo un pretexto para hablar puede ser un pretexto legítimo, ¿no? Ok, en estos atentados de Colombia está incluida la disidencia de las FARC, que está protegida ¿por quién? Por Maduro. Por Nicolás Maduro. Ahí está bien. Claro. Los dos. Ajá. Pero está en el territorio colombiano, no está... O sea, pero se van, cuando hacen los ataques, regresan y se refugian en el venezolano. Pero hablo de flagrancia. Si a usted lo agarran robándose esta botella de agua, en ese momento usted está siendo concedido con las manos en la masa. Ahora, si yo digo, no, él robó, pero él hizo, entonces ahora está del otro lado y yo tengo pruebas, eso es otra cosa. En este caso, tienen que ser muy cuidadosos. Delito flagrante. Porque el tema del derecho internacional impera aquí, y recuerda que hay una comunidad internacional que está vigilante, que la comunidad internacional, que ha sido muy genuflexa, ya hoy dice Nicolás Maduro está declarado como una persona altamente peligrosa, y todo su régimen narcoterrorista, no es cosa menuda. Entonces ahí sí puede haber no solamente la operación quirúrgica, sino un avance un poco más fuerte. Lo cierto del caso es que a partir de este momento los negocios a Nicolás Maduro se le están viniendo abajo. Es como la bolsa cuando cae. Ajá. Hablan también de operación de extracción. Extracción, esa es lo que digo. La quirúrgica es mandar un equipo a un lugar o destruirlo y salir, o bajar a un lugar, extraer a las personas que tú quieres y salir. Lo mismo. Si extraen, ¿cuáles serían los 3? Maduro, el Padrino y ¿cómo se llama? Diosdado. ¿Se acaba el régimen? No se acaba el régimen, pero se debilitaría de una manera impresionante. Porque hay dos nefastos que son extraordinariamente peligrosos, son unas eminencias grises, que son los hermanos Rodríguez, que también tienen mucho control dentro del gobierno. Los hermanos Rodríguez. Sí, Delcy Rodríguez, el caso Delcy Gay, y Jorge Rodríguez. Entonces, habría que hacer como que una ampliación de la extracción, pero los debilitaría impresionantemente, porque ya al sacar a estos 3 cabecillas, la cosa va a declive. ¿Te los imaginas juzgados aquí como Noriega? Lo deseo de todo corazón. Sí, pero los deseos... Sí. Son una cosa y los hechos otras. Yo no creo que van a llegar a Estados Unidos, porque los mismos guardias, que sean cubanos, colombianos,
o venezolanos, los mismos guardias los van a matar antes de salir. Porque no quieren que llegue un Maduro acá, un Diosdado Cabello, un padrino, empieza a cantar todo lo que sabe, porque de ahí se van a caer tantos gobiernos alrededor que va a ser una crisis internacional. Hoy se pronunció la presidenta de México, la señora Sheinbaum, ofreciendo a México como refugio para el señor Maduro. Eso Maduro le debe caer como una bomba, ¿no? Claro, porque él está ofreciendo eso. Lo que pasa es que yo creo que el momento que sepan que bajaron los Navy SEAL para recoger a Maduro, lo van a matar los mismos gente alrededor de él. No lo van a dejar salir menos con información en la cabeza para cantar afuera del país quién es quién. Además no está solamente los venezolanos alrededor, están la ELN, la FARC, todos involucrados en eso, y todavía no mencionamos Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní, que está en la Isla Margarita, están las minas, todos estos van a ofrecer servicio, y todo eso está bajo ahora el radar de los 3 buques, cada uno tiene una X, ahí qué tipo de misil le va a caer en la cabeza y a dónde van a bajar los que van a extraer a las personas o a la información, porque no es suficiente muchas veces. Destruir un lugar es muy fácil, pero a veces la información que tiene el lugar es más valiosa de las armas y la cocaína que tiene ese lugar. Hay un plan en Latinoamérica hecho con Irán, con Hezbollah, con la dirigencia en la cúpula gobernante en Venezuela, con la ELN y la FARC. La ELN había hecho el año pasado un deal, un acuerdo con un intermediario de Hezbollah, con el gobierno saliente de Al-Assad de Siria, intercambiar 3 toneladas de cocaína a cambio de armamento militar. ¿Para qué quiere una organización terrorista armamento militar? Tanques, lanzamisiles, lanzaaviones, todo eso. Algo están planeando a largo plazo. Y hoy lo que pasó en Colombia es una prueba de que esta gente está preparando algo para tomar el poder, como lo hicieron en México ahora abiertamente. El narcotráfico, excepto la Ciudad de México, está el país bajo control del narcotráfico, de los carteles. Reunión emergencia de los países miembros del ALBA. Déjame ver quién queda en el ALBA, ¿no? Además de las islas como Antigua y Barbuda, están Bolivia, donde acaba de quebrarse. De quebrarse. Tendría que ser un último acto de la izquierda ya enloquecida. Cuba, por supuesto. Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. O sea, que países un poquito más, Nicaragua, Cuba y Venezuela, ¿no? Lo demás es acompañantes. Excrescencias geográficas, como diría un malvado. Sí, pero Ecuador es importante que esté allí para saber lo que está pasando. ¿Ah? ¿Dónde se escondería Maduro en Venezuela? ¿Tú que conoces Venezuela? O sea, ¿es un país donde es fácil esconderse? Él nunca está en Miraflores. O sea, él está en Miraflores para los actos protocolares, pero él no duerme en Miraflores. Él duerme en otra parte. Ellos tienen su búnker porque, como buenos revolucionarios, siempre tienen sus escondites bien estratégicos. O sea, ¿no está dispuesto a morir peleando? No, ¿Maduro? Por favor. ¿No? Ya va. ¿Él dice eso? Yo conozco a Nicolás Maduro, y aquí se me va a caer la cédula, Dios mío, desde hace más de 25 años. ¿Qué quiere decir que es la cédula? Cuando uno dice que tira el ID, o sea, donde dice la fecha de nacimiento. Nicolás Maduro era un obrero, un hombre sindicalista, pero que siempre en las protestas salía corriendo. Es decir, no es un hombre de valor, no es un hombre honorable, porque hay gente mala en régimen, pero que tienen honor, pues a la hora de combatir dan el todo por el todo. Esto no es así, para nada. Ni él, ni la esposa, ni Padrino López, ni Diosdado Cabello, porque los vimos cuando hubo el 11, 12 y 13 de abril en Venezuela. Que ellos le llaman golpe de Estado, cuando en realidad ellos habían cometido un fraude, ¿no? Por supuesto. Entonces, ante el otro fraude, que es un fraude internacional, donde hay un gobierno elegido
legítimamente por mandato popular con la mayoría irrevocable como es Edmundo González Urrutia, eso le da a él el desmérito, el descrédito, la deshonra, la vergüenza internacional de no ser reconocido y de ya entender que él es ilegítimo, es un gobierno de facto. O sea, eso es ilegítimo. Entonces, él sigue entonces fracturándose poco a poco y sigue debilitándose. Y yo estoy muy de acuerdo con que no va a salir ni a México, ni va a correr a ningún otro país, porque en lo que salga, lo agarran y se acabó. No sé si lo matan, no sé si se lo llevan, pero él no puede salir de Venezuela. De Venezuela a Cuba. Y para ir a Cuba, tiene a los vigilantes. ¿Cómo va a salir? No tiene opción, salvo que haga una negociación con los Estados Unidos. La verdad, no creo. Parece que enemigo que huye, puente de plata. ¿No es mejor dejarlo que se vaya? No me parece, porque hay demasiadas deudas pendientes con el país, con las víctimas. Hay más de 1.500 presos políticos torturados, además de los muertos. Además de los presos que utilizan como ficha de canje los presos internacionales. No, él tiene que pagar. Tiene que haber justicia. Él no es inteligente, porque él piensa que estando en Venezuela, con el apoyo, entre comillas, popular que tiene, y todo el armamento, y el apoyo de Irán y de Cuba y todo, él se metió en la droga, y se metió con Irán con el uranio. Este señor sentenció a su mismo, a su misma persona. Él fue sentenciado por él mismo frente al espejo, porque no sabe comportarse. Además que empujó la carta demasiado, y ahora que lo agarraron con pruebas, porque Estados Unidos no acusa a nadie si no tiene pruebas contundentes. El momento que falsifican o inventan pruebas, hay 1.001 abogados en Washington D.C. que le encantaría defenderlo y cobrarle dinero al gobierno de Estados Unidos por haber falsificado evidencias. Las evidencias están allí y las tienen. Si no fuera por eso, no lo declaran jefe de los carteles de los soles. 1, 2, y ponen esta recompensa por su cabeza. Hay un aspecto jurídico que usted ha investigado. Sí, bueno, primero, ya el hecho de que haya sido designado Nicolás Maduro con todo su séquito, por decirlo de alguna manera, crimen organizado, narcoterrorista, ya ponerle esa etiqueta y que otros países la reconozcan, la suscriban, da como cierta garantía y cierta validez para cualquier acción internacional. Es decir... pero en ese aspecto jurídico, el presidente no tendría para cualquier acción que pedir autorización al Congreso y luego a la OEA o a la ONU. No, porque es un criminal. Y ellos están en función del resguardo y de la preservación del Estado, de lo que significa Estados Unidos. Y Nicolás y el equipo de Nicolás, su grupo, representan un peligro para la región. Ni siquiera para Estados Unidos nada más, es para la región. Pero entonces, sería una acción unilateral. Estados Unidos, no recuerdo ni siquiera para Panamá, ni para Irak, siempre reúnen una coalición. Mira, que unilateralmente... Puede ser una coalición, pero puede ser al momento que decida algo, la hora cero, el presidente de Estados Unidos entregará a los países que les importa el tema, al menos a los 5 miembros de la ONU, la razón por la cual... Del Consejo Nacional de Seguridad, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los miembros permanentes le va a entregar primero las pruebas en contra de Maduro, por qué lo han calificado de esta manera, le dieron este título honorable de jefe de los carteles del Sol, y por qué tienen que extraerlo. Y esto le abre camino, le da permiso indirectamente, no permiso, pero le da... pero en ese consejo están China y están Rusia. Sí, entonces que la Rusia y la China van a ver lo que está haciendo Maduro, lo van a defender. ¿Por qué no lo defendieron ahora? Sí, es verdad, no se han pronunciado. Es que no lo van a hacer. No lo van a hacer. Nadie se ha pronunciado.
porque es un tema Irán muy no son delicado. Tampoco Irán. Pero Irán tiene un vínculo con Sí, Venezuela. tiene vínculo, pero Irán como va ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que no es cosa menuda esa etiqueta. No es lo mismo que yo diga, él es un dictador. Bueno, hay dictadores, la cosa se puede manejar, que yo diga o que se etiquete como narcoterrorista. Ya la palabra terrorista, aunada a la de narco, le da una connotación superior. Y esto es lo más grave. Pero además es ilegítimo. O sea, tiene un tercer condicionante. Eso es como cuando se le agregan los alegatos a una persona, un homicida, y tiene alevosía, tiene maldad, tiene saña. Son elementos. Eso no sirve para Estados Unidos. Son agravantes. La droga es la causa principal que justifica que vayan a extraerlo, a matarlo o a buscarlo en su origen. Todo el resto ilegítimo, no entregó el poder. Hay mucha gente en el mundo que ha pasado por eso. Sí, pero es importante porque hay, yo no sé si escrita o no escrita, una suerte de regla de no asesinar a un jefe de Estado. No, en Estados Unidos no lo puede hacerlo. Por eso, va a juicio. Lo que dice ella es muy importante. Al tú desnaturalizar la figura de él como jefe de Estado, no es un jefe de Estado, no es legítimo, es un narcotraficante. Ya tú no estás violando esa norma. Así es. Que, repito, trata de respetar a todo el mundo. Si no, bueno, Putin no. Pero a Putin no lo matan, por ejemplo. Porque la gente dice, ¿por qué no van y matan a Putin y se acaba la guerra? Porque todavía... Porque representa al Estado. Claro. Representa. Mal, es un criminal, no lo merece, todo lo que sea. No, pero hay muchos alrededor del mundo peor que Putin también. Nosotros vemos a Putin porque es un país grande. Pero hay otros países también, en África, en Asia. Son estos los de Tailandia, los de, ¿cómo se llama? El otro... Aquí a 90 millas los tiene. Aquí también. No hay que ir en la esquina los tiene. Lo que pasa es que los derechos humanos, los presos políticos, todo eso rompe el corazón, pero no afecta la lógica de un Estado que vaya a intervenir en otro país y eliminar al dictador. Eso es una cosa diferente. Cabeza fría, porque es que al final la política y la geopolítica no tiene corazón. Exactamente. Es estrategia. Así pena, es ¿no? sencillo. Usted que sabe de estrategias tecnológicas, Maduro está presumiendo de que los chinos le han dado el teléfono más avanzado del mundo. Ok. Ajá. ¿Pero va a hablar con quién? No, yo quiero saber si... Pero puede tener el aparato más seguro del mundo entero. Pero va a hablar contigo, va a hablar con Gabriela, va a hablar conmigo. Todo el mundo tiene ese teléfono. A ver, vamos a verlo primero y después yo tengo una conclusión tecnológica que quiero compartir. De su teléfono, le escucho del teléfono con quien está hablando. Eso como un amigo mío, Miquel, y después te voy a hacer el cuento de que su hermana en Cuba llegó un día y le dijo, me compré un radio japonés. Y él le dice, ¿para qué tú te compras un radio japonés si tú no sabes japonés, chico? Y ella dijo, es verdad, le iba a devolver. Bueno, este está igual, se compró le dieron un teléfono chino, ¿no? Qué cosa tan loca, vamos a ver. Quiero aprender a manejar este nuevo teléfono Huawei, que es el más avanzado del mundo. Este me lo regaló el presidente Xi Jinping de China, aquí lo cargo. Yo me comunico por satélite con este. Ni hao, ni hao. Xie. Quiero aprender a manejar este teléfono, busco un tutorial. Deberían arrestarlo por idiota, ¿no? Porque ese es un tipo que enervante, ¿no? Primero que todo, si a mí el dictador de China, rey del espionaje, me regala un teléfono, yo lo cocino. Claro. Con más razón. Lo meten en el microondas para que explote. O sea, los chinos van a oír todo. También los chinos, los pobres, ¿no? Lo que tendrán que oír. No, claro. Es una cosa terrible. Las barbaridades. Sí, no, se aburrirían. ¿Tú crees que los chinos entiendan? Primero del ¿Tú que lo conociste? Era guagüero, bueno, nosotros decimos guagüero, conductor de autobús. Sí, señor, del metro. Él era sindicalista del metro de Caracas. ¿Había un metro en Caracas? Era el subterráneo, ¿sí?, que se hizo, era muy avanzado hasta que llegó la revolución y eso quedó destruido, porque todo lo que ha tocado la revolución lo ha venido a menos.
y él era chofer de los autobuses que hacían las conexiones, las interconexiones. No, ya el metro era mucho. No, además demasiado avanzado para él. Demasiado. Claro. Lo que Con pasa, respeto de los choferes que claro, tengo en la familia, es que algunos. a mí me causa gracia cuando él quiere hacer gala de su relación con el presidente de China. El presidente de China es un hombre que no va a perder su tiempo en nimiedades. Él está pendiente en los negocios que está haciendo y en las oportunidades que tiene al frente. Pero sí le interesa el petróleo, ¿eh? Sí. Porque China no tiene mucho petróleo, casi nada. Y tiene minas. China tiene minas de coltán en Venezuela. Yo las vi, doy fe de ello. Minas de coltán. ¿Qué es coltán? Disculpa mi ignorancia. Coltán es el oro azul con lo que se utiliza para hacer todos los smartphones, toda la parte de tecnología. Digo, o sea, no sirve oro, pero exacto. Es un metal. Es una piedra. No sirve para un anillo. No. Es una piedra. Valioso le dicen oro azul. Le dicen que es el segundo tipo de oro, ¿no? Y le dicen el oro azul. Entonces hay minas de coltán que en la entrada, primero el acceso está prohibido y está el cartel escrito en chino. Ok. Eso, que todo el mundo lo entienda, ¿no? Claro, y es bien importante leer en chino. Entonces los chinos tienen su coltán, pero también tienen algo firmado desde el año 2012, que hay que hacer memoria. Del año 2010, pues corrijo, cuando todavía el difunto estaba activo. Y es que por la transferencia tecnológica china le otorgó la exploración y disfrute del suelo de ciertas zonas. Y todas esas zonas ellos la exploraron y dijeron: yo quiero esta, yo quiero aquella, yo quiero la otra. Y se hicieron de las minas. Y esto está por 100 años aproximadamente, a futuro. Entonces, China tiene su negocio. ¿Un gobierno democrático tendría que respetar eso? Un gobierno democrático. No, porque yo pienso que no debería de hacerse una reevaluación de esas negociaciones. Porque se hace. Renegociación. Sí, se renegocia y luego se ajusta, porque es que no. Literalmente, Venezuela le vendió porciones de tierra a China a futuro. ¿A cambio de qué? Transferencia tecnológica, petróleo, de todo. Ahora, si se está hablando de una operación de extracción a Maduro, la idea de muerto el perro se acabó la rabia, la teníamos con Chávez, se murió Chávez, Maduro lleva más tiempo en el poder que Chávez, que estuvo Chávez, es una cosa tremenda, ¿no? La teníamos nosotros con Fidel Castro, cuando no esté Fidel Castro, Raúl no va a poder gobernar, no tiene carisma, no tiene no sé cuánto. Y hemos descubierto, incluso pasó más atrás en la historia, muerto Lenin, parecía que aquello, y salió Stalin. Muerto Stalin, y eran unos burócratas ahí que siguieron. Leonid Brezhnev. Ajá, que se fue el último antes de los 4 que murieron en fila india, ¿no? Leonid Brezhnev estuvo como 25 años en el poder, un montón de tiempo, ¿no? Con aquellas cejas enormes que se peinaba con un rastrillo, ¿no? Una cosa tremenda. A ver, son sistemas. Es mi preocupación. Son unos sistemas diabólicos que a veces se quedan descabezados y siguen como si fuera una maquinaria, qué sé yo, mágica, que le han echado la han endemoniado ahí y sigue funcionando sola. Por eso digo yo... No funciona sola. ¿No? Esos son laboratorios de información que manejan metamensajes, que manejan información a muy bajo nivel, y cuando digo a muy bajo nivel, la población más ignorante, porque parte de este proceso comenzó con la deseducación. Nosotros éramos un país educado, formado, con criterio, que lastimosamente, por ser arrogantes ante ciertas y determinadas situaciones, cometimos el grandísimo error de darle un voto de confianza a Hugo Chávez Frías en su momento. Pero el nivel de ignorancia de la gente fácil de manejar es lo que mantiene de alguna manera esta revolución. Y por supuesto el sistema de resentimiento social, de meterse en la dermis de la población, de la justicia social entre comillas, de siempre generar un enemigo al cual vencer, que en este caso es Estados Unidos. El imperio contraataca, el imperio es malo, el imperio nos quita, el imperio, mientras ellos hacen grandes negocios. Entonces, esto es algo que ha dañado varias generaciones
Y rescatar un país de todo ese daño generacional no es cosa menuda y no se hace en 2 días. Eso es otra generación necesita. Claro. Una generación entera para recuperar a donde estaban en 2000. Pero no ha pasado así en la historia. O sea, parecía que se necesitaba una nueva generación de alemanes después del 45 y... Pero pasó lo mismo. No, los mismos alemanes que desfilaban por Hitler después se dedicaron a fabricar automóviles, a crear la gran industria farmacéutica de la Alemania occidental, y los otros pobres y felices cayeron mal a los comunistas, ¿no? En los lugares donde ha habido cambios... Pero tú diste un buen ejemplo. Ajá. En Alemania se dividió en un sistema que se quedó en el pasado, que era oriental. La RDA. La RDA, la República Demócrata. Sí. Y la otra, Alemania. Ajá. La Alemania occidental Sí. ha usado el sistema capitalista, ha usado la libertad de expresión, todo lo que brinda una sociedad civilizada, desarrollada. Esta civilización, y la ventaja que tuvo Alemania, que no tuvo otros países en Europa, es que tenía casi 0 gasto militar. Del presupuesto del crecimiento de Alemania occidental, no había un gran presupuesto para la defensa, como Francia, como Italia, como los otros países europeos. Este dinero ayudó bastante a Alemania a levantarse de donde estaba en el 1945. Pero esto es el sistema que permitió eso, porque cuando George Patton fue a instalarse en Bavaria, en el norte de Alemania, le preguntaron a la prensa que tú estás usando nazis para manejar la provincia. Le dice, no, yo todo rango alto para arriba lo mandé a su casa o a la cárcel, pero el funcionario público, este es un funcionario público, no importa con quién estuvo durante la guerra, estaba haciendo su trabajo. Entonces, este señor yo no lo necesito para que funcione la ciudad. No es como otros países totalitarios que cuando llegan al poder cortan cabezas de todo el mundo para mandar a su gente a instalarse, y luego se arruina el país y dice, yo no sé qué pasó. Claro, porque tú sacas al experto, sacas al tipo que conoce el sistema, a la municipalidad, a la industria y todo, y luego mandas a alguien que no tiene nada que ver en eso, y todos le dices, ¿y por qué se arruinó eso? Esa es la diferencia entre el sistema occidental, cómo funciona, y el sistema oriental, cómo funciona. Entonces, la historia, sí, Japón la misma historia. Se levantaron porque dedicaron su esfuerzo a la educación, educaron su esfuerzo al crecimiento económico y avanzaron con y educaron toda una generación hasta el día de hoy de una manera diferente. Entonces ellos cambiaron, pero hicieron un cambio de 180 grados de una sola vez, lo mismo que hicieron los alemanes. Y la diferencia se vio obvia cuando cayó el muro de Berlín y sale el canciller alemán aquel tiempo y le regala a cada uno de alemán del este 100 marcos. Más que eso, le dieron para ir a gastar. Al que cruzaba el muro le daban... Así en el muro le daban dinero. Ahí te das cuenta la diferencia. Y después la mano de obra se levantó porque el tipo que estaba viviendo en Alemania del Este aprendió muchas que decimos en México, chambas. Mucho trabajo manual que no había en Alemania occidental. Entonces... hubo un intercambio rápido y se levantó, pero fíjate, ese fue un proceso que yo viví como periodista, toda la caída del muro. Después regresé, hice un documental 3 años y medio después de la transformación, y el ejemplo que tú pones me conduce porque yo veo las discusiones de ustedes los venezolanos y es increíble. Es lo mismo de Cuba. Sí, tal cual. No, y un día Nicolás Casanseu es un periodista argentino, el hijo ahora hace deportes en Univisión, en Telemundo, pero el padre era un periodista hijo de aristócratas rusos que tuvieron que emigrar cuando llegó la revolución bolchevique. Y un día Casanseu, estábamos ahí en el canal 51 de Telemundo, y que él era el presentador del noticiero, un hombre muy elegante, no sé cuánto, me dice, chicos, yo los oigo discutir a ustedes y es de oír discutir a mis padres rusos.
son las mismas discusiones de exiliados de un país comunista, ¿no? Y entonces lo que tú acabas de decir, que nosotros decimos el daño antropológico. Correcto. Yo esa discusión la oigo entre cubanos. No, ya la gente de la generación actual tiene la cabeza dañada, va a haber que coger y borrarlos a todos. Yo tengo mis dudas porque lo que dice él me conduce a la Alemania dividida en dos, una comunista y otra capitalista. Corea dividida en dos, una capitalista y otra comunista. Ejemplo, sí. China, hasta hace poco, dividida en dos. Taiwán con solo 36.000 kilómetros cuadrados, capitalista, y la China comunista enorme. Taiwán llegó a tener en una época 440% más de Producto Interno Bruto que toda la China continental, ¿no? Entonces, eran la misma gente en todos lados, con el mismo idioma, las mismas tradiciones, la misma raza. O sea, todas las teorías racistas, las teorías culturalistas, se venían abajo. Y tú decías, ¿por qué unos fracasan y otros? Es el sistema. Entonces yo creo que venezolanos y cubanos, en otro sistema y en otras circunstancias, ¿no? Como dice, ¿quién era el que decía uno y sus circunstancias? No sé si era José Ingeniero. Vamos a actuar distinto. Tenemos que tener fe en nuestra gente, porque si no estamos... Porque ese discurso de no tener fe en los... le conviene al régimen. Pero fíjate, yo lo que suscribo estoy de acuerdo contigo, pero hay una generación importante actualmente en el país, que es una generación que está acostumbrada a otra cosa, a vivir de lo fácil, a vivir de lo cómodo y a vivir de lo que le dan, ¿no? Dentro del país todavía quedan grupos importantes de personas profesionales que toda la vida han hablado sobre la meritocracia, de ganarse las cosas con liderazgo, con emprendimiento, con formación, con ética, principio y moral. Pero hay otra porción grande del país que está desmoralizado, no tiene moral, no tiene principio. Tiene que venir un nuevo sistema. Y yo no diría caída y mesa limpia, sino un sistema integrador. O sea, tiene que ser un estadista, tiene que ser un líder que saque lo mejor de este mundo y lo mejor de este mundo, para que pueda amalgamar toda esa formación y sacar un sistema enmarcado en el capitalismo, porque definitivamente, nos guste con sus defectos o no, es el que funciona. Hasta ahora es el que más ha funcionado. Porque esto del socialismo, de este romanticismo, de estos izquierdosos, es un fracaso absoluto. Hay demasiado talento en el país y hay mucha riqueza. Yo creo que la mayor desgracia de Venezuela es la riqueza que tiene. Mi productor, que es un hombre culto, me dice que es Ortega el que dijo la frase, no José Ingeniero. Bueno, lo mismo, ¿no? José Ingeniero lo que escribió fue lo del hombre mediocre, ¿no? Ahora, mira, a las dos Alemania, a las dos Corea, a las dos China, me faltó decir las dos Cuba. ¿También? ¿Sí? ¿Cómo de repente esos cubanos que se dedicaban a delinquir en la isla en un sistema raro llegan a Miami y el 90% entra por el aro y se vuelven personas exitosas? Cuando le cambió las circunstancias, quiero decirte que a mí me sorprende que, claro, que no hay una cultura del trabajo, el lenguaje es terrible, lo que ha ocurrido, o sea, mis compatriotas allá, la maleducación es tremenda. Ese es un daño tremendo. La deseducación. Ajá. Eso es parte de desmontar un sistema. Pero llegan aquí y he revisado el índice de criminalidad de los exiliados cubanos, es muy bajito. Comparando con lo que uno esperaría. ¿No? O sea, el Mariel fue terrible, porque el Mariel sacaron, como ha hecho Maduro, de las cárceles de los manicomios. Pero con todo eso no subió mucho el índice. Bueno, en el 88 se habían matado a todos a tiro, ¿no? Fue una solución natural selección natural de las especies, fue lo que ocurrió ahí, terrible. Pero ahora me asombra, el éxodo del 94 es el éxodo cubano con el menor índice de criminalidad. La gente se integró perfectamente. Pero fíjate algo que es bien interesante. Solo con cambiar el ambiente. No es solamente eso. Yo vi un reporte hace 3-4 días de cuál es la comunidad latina en Estados Unidos con el más alto porcentaje de educados. Educados a nivel universitario, eso que empiezan desde el 10%, el más alto, número 2, es 55% Colombia. Cuba está número 1, el 90%. Esto es un factor importante. Tengo algo contra esa encuesta. Instruidos.
instruidos y educados. Decía José de la Luz y Caballero, que era un sabio cubano del siglo XIX, que instruir puede cualquiera. Él era católico, decía, pero educar solo quien fuera un evangelio vivo, ¿no? Bueno, esa es la toma muy más filosófica. Ajá. Entonces, instruido. Bueno, yo he conocido ingenieros atómicos, un ingeniero atómico cubano, amigo mío, que tenía un súper científico, y cuando te explicaba, decía, el átomo del carajo, el átomo es tremendo, porque mi hermano, tú coges hacer, entonces tú ves que el electrón entra por aquí. Tú decías, por tu madre, pareces un carretonero hablando. No pareces un ingeniero nuclear, médicos cubanos que... Eso es otra cosa, ¿no? Esa es lo que le llaman la educación formal, la gente muy instruida, pero yo creo que cuando entran, y eso tendría que discutirlo... Aprenden del ambiente. Yo tengo una experiencia con un barbero mío que era cubano. Ajá. Entonces un día me ofrece un café, yo me levanto buscando la basura para tirar la taza y se ríe él. Le digo, ¿por qué te ríes? Me dice, cuando vine de Cuba yo tenía la costumbre de tomar y tirarlo atrás mío, no importa a dónde llega. Cuando llego acá y veo a la gente buscando la basura, tuve que aprender para formar parte de este ambiente. Nadie le enseñó, pero él vio que así se hace. Bueno, no que diga que estoy hablando solo mal de mis compatriotas. Yo viví en Panamá y trabajé en la televisión. Y en Panamá la gente me decía, en los Estados Unidos cuando vayas no puedes tirar la basura por la ventanilla del carro, te ponen una multa. Te lo decían con mucho asombro, además. Sí, como que... te ponen una multa. Yo he estado también, un camarógrafo amigo mío que ahora es un empresario en República Dominicana. Voy ahí, me llevan su Mercedes-Benz, un tipo súper exitoso, compra un coco y tira el coco por la calle. Digo, fulano, cuando tú vivías en Miami tú no hacías eso. Entonces, lo que te quiero decir es la circunstancia. Sí, pero fíjate, tú y tus circunstancias. Sí, pero fíjate lo importante de lo que acaban de señalar ambos, ¿no? Esto es un país de libertades. Estados Unidos es el país con la democracia más robusta y es un país de libertades, pero con leyes. La norma se cumple y es coercitiva. No va a la despenalización, va más bien hacia la coerción del ciudadano, no para perseguirlo jurídicamente, sino para enseñarlo a ser ciudadano, porque el ejercicio de la ciudadanía es el respeto de las normas de convivencia. ¿Qué sucede en estos países latinos? Que las normas de convivencia son vulneradas y que las leyes también son vulneradas y que siempre hay funcionarios corruptibles y que siempre hay el camino izquierdo, siempre hay el lado oscuro. Entonces no pasa nada si te comes la luz, no pasa nada si te estacionas en un puesto... En Caracas los semáforos eran de adorno, ¿no? Sí, es que es así. Entonces no importa, no pasa nada si pasas en rojo, pero apúrate porque te pueden atracar y eso te justifica. No importa si te robaste esta agua. En México lo mismo. No tanto como en Caracas, créeme. No, Caracas era récord, salvaje. Sí. El que maneja en Caracas puede ir a manejar en lo que sea, porque hay que manejar con 50 ojos por todos lados. Entonces, ¿qué sucede? Que es educar. El proceso de educación y de inserción de un ciudadano pasa por el cumplimiento de sus normas y sus leyes. Cuando tú internalizas esto y tú dices, yo me tengo que comportar como debe ser porque me van a multar. ¿Dónde te toca la multa? En el bolsillo. Y si vives de manera desenfadada, haciendo lo que te da la gana, vas a quedar arruinado. Entonces, o aprendes por las buenas o aprendes por las malas. Y hablábamos de los vínculos del régimen venezolano con Irán. Y yo aprovecho, por supuesto, la presencia de Hage, ¿qué va a pasar con Irán? Mira, lo que está pasando con Irán ahora, con los proxies de Irán que le están aniquilando uno detrás del otro. Ahorita viene el turno de Hamas. Hezbollah está también bajo las últimos suspiros que llamamos nosotros. Irán para Estados Unidos, el único problema para Estados Unidos es que no vuelva a enriquecer uranio. Esto ahí va a llamar la intervención estadounidense. El resto de las actividades de Irán en la región depende de Israel y del dinero de Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita no quiere un Irán que pueda intervenir en los asuntos interiores de la región, porque quiere todavía el compromiso del príncipe heredero con hacer la zona comercial desde la India, la isla árabe, a la costa del Mediterráneo, quiera o no quiera Irán.
Entonces Irán ahora está, bueno, si escucha uno la retórica, piensa que van a invadir mañana a la costa de California o algo. Pero la realidad es que le dieron una bofetada a los israelíes. Para despertar de esta bofetada le va a llevar unos 20 años. Raúl Mascanosa acaba de venir de Israel y dice una cosa curiosa que todo el mundo dice, es el mejor momento para visitar Israel. Y digo, ¿por qué? Dice, bueno, porque Israel ha ido acabando con cada uno de sus enemigos y hay una seguridad tremenda y no hay colas en los sitios. Claro, porque no hay mucho turismo. Sí, sí, pero o sea, esa idea de que Israel ha logrado de verdad desactivar a todos sus enemigos, a sus proxies, como tú dices, sí. ¿Hasta dónde? Mira, o sea, ya no hay cohetes cayendo sobre Israel. No es el trabajo de Israel nada más. Lo dijo el mismo canciller alemán en la cumbre del G7 en Canadá. Ha dicho una frase, esa para la historia, tienen que escuchar todos los mandatarios del mundo, que Israel ha hecho el trabajo sucio de los occidentales. Porque ni los alemanes, ni los franceses, todos los europeos, y Estados Unidos, y Canadá, y todo esto, no quieren este desastre que estaba en el Medio Oriente. Pero no van a mandar fuerza multinacional para aplastar a toda esa gente. Israel tiene primero las excusas, el porqué. Tienen el 7 de octubre, tiene rehenes para recuperar. Hezbollah apoya a Hamas como respaldo. Viene y decapita a Hezbollah. En Siria no quiso cooperar al Assad. Turquía le mandó al Shara y lo sacaron del poder y quedó eso. ¿En tu país qué pasó con Hezbollah? Mi país, después de 35 años, el gobierno libanés se siente en la mesa y saca una orden por la primera vez que no va a haber armas sino con las fuerzas oficiales del gobierno. Hezbollah ¿Israel le hizo un favor al gobierno de Libia? Claro, al gobierno, al pueblo libanés le hizo un favor, porque los libaneses a solas no había manera de que ellos puedan decapitar a Hezbollah. Ahora que sin querer en la confusión mencioné Libia, estaba revisando, y lo mencioné, las guerras más mortíferas del momento. Oye, hay una guerra en el Magreb, que es el Magreb, ¿a cuántos países incluir ahí? Desde Marruecos hasta Egipto, pasando por Libia, pasando por Argelia, Túnez. Ajá. ¿Cómo puede Al Qaeda y no sé si la hermandad musulmana crear conflictos en tantos países a la vez? Es que nosotros tenemos un cáncer que se llama la hermandad musulmana, que está usando la religión, 1, 2, las mezquitas, para predicar la violencia y anti-occidental. Entonces uno dice, y bueno, ¿y qué? No, que en cada cuadra hay una mezquita. ¿Cómo ganó Mohamed Morsi las elecciones en Egipto? Ganó Mohamed Morsi las elecciones en Egipto porque cada mezquita era un lugar de apoyo a Mohamed Morsi, con el apoyo del señor Obama también. Pero digo, o sea, la primavera árabe falló al momento que llegó a la hermandad musulmana. A la hermandad musulmana. Y además Egipto es grave porque Egipto es el país con mayor número de habitantes. Egipto es, en el fondo, tengo la impresión, es el centro de estabilidad de todo el mundo musulmán, porque en la Universidad Al-Azhar... Nunca se piensa en Arabia, ¿no? No. El líder del mundo musulmán es en Arabia. El rey de Arabia Saudita, o en ese caso ahora el príncipe heredero. Pero la teología, el pensamiento, la nueva doctrina, todo esto sale de la Universidad Al-Azhar en Egipto. Es una de las más antiguas de la historia. Entonces, en esta universidad, allí a donde salen las interpretaciones, las nuevas leyes y eso, y allí por eso es un lugar a donde si dice el Azhar mañana que, bueno, todos los americanos hay que matarlos, quizás 1.400 millones de musulmanes que van a declarar la guerra a Estados Unidos, porque siguen. Esta es una doctrina muy estricta. Cuando se trata de religión, tú puedes hablar con un doctorado en electrónica espacial y todo, pero cuando tocas el tema de la religión musulmana, se va toda la lógica y
tratas con ¿Y por qué Maduro la emoción? Y Chávez y Cuba, ¿qué ganan con unirse a estos tránsfugas o a esta gente que no, son? esa alianza con la izquierda mundial. Pero además son sus aliados. Los ayudan con la inteligencia, los ayudan con armamentos, los ayudan con estrategia. E incluso hay muchos funcionarios con apellidos libaneses. Claro. Con apellidos que son absolutamente... Al-Aizami, uno de ellos, él fue quien abrió el camino a Hezbollah. Pero no es un libanés maronita. No, él es musulmán sirio. Porque hay muchos libaneses... claro, pero lo que quiero decir es que Cuba, de repente en estos 20 años comenzamos a escuchar apellidos y nombres que no eran criollos, que no eran autóctonos, sino el Aizami, Al-Kawai, Tarek William Saab. O sea, todos nombres que no son comunes para nosotros. Yo los conozco del apellido, que es musulmán, cristiano, de eso, nada más de escuchar el nombre. Y luego en Venezuela había una sinagoga, y esa sinagoga, cuando Hugo Chávez Frías la maldijo y dijo una cantidad de cosas, fue atacada. Y empezaron a construir grupos y lugares para que los musulmanes pudieran organizarse y pudieran tener sus actos, esto es una invasión mundial. Ellos tienen una doctrina: si no puedes islamizar al pueblo, islamizas a la tierra, con una mezquita a la vez. Aquí en la Florida tienen propaganda. En la Florida, tú la ves en el YouTube, hacen propaganda. Cualquier iglesia para la venta, la compramos. Toda la izquierda está de ese bando. Toda. Si tú me traes un izquierdista de eso, de raza pura, que sí, carnívoros, no vegetarianos, que apoya a Israel, es tan raro. No existe. Un día, yo siempre hago el cuento que un día leí equivocadamente que Joan Manuel Serrat había expresado solidaridad con el pueblo de Israel. Yo me quedé Serrat. No. Serrat, mira que es un muy buen poeta y un gran cantautor. Y de repente, cuando leo, no, estaba mal la noticia. No, pero esto no es de ahora. Apoyaba a los palestinos, claro, como corresponde a un buen... No es de ahora, desde el tiempo de Khrushchev. Ahí buscaban ellos, la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética apoyó inicialmente la creación del Estado de Israel. Sí. Eso cambió después, ¿no? Después cambió cuando perdió la guerra a los palestinos, pero ellos vieron aquel tiempo. ¿Qué fue, en Yom Kippur o fue...? No, antes, en 48. Es que Israel fue dividida por Naciones Unidas. Esta es para ustedes y esta es para los árabes, palestinos. Los palestinos se ofendieron, no queremos todo el territorio. Se unieron la Jordania, Egipto, Líbano, Siria, todo... De los 6 días, esa de junio del 67. Esta del 67. Entonces, en el 48, ellos atacaron al territorio israelí para sacar a los israelíes completamente. Hizo contraataque. Aquel tiempo era Moshe Dayan con un solo ojo que manejó la guerra, y en vez de quedarse con el territorio que les dio en Naciones Unidas, ganaron más tierra, además de la parte este de Jerusalén. Esos son los famosos territorios ocupados. No, esto después. En el 67 fueron los 6 días cuando... Pero esos fueron todos los países contra Israel. Excepto el Líbano. En el 67 el Líbano no participó. Entonces, en el 67 atacaron Egipto, Siria y Jordania a Israel. Jordania perdió Cisjordania y Egipto perdió la Franja de Gaza. La Franja de Gaza era gobernada por Egipto. No era parte del territorio israelí. Entonces, Israel recupera la Franja de Gaza y Cisjordania y el desierto de la Sinaí también, encima. El monte Sinaí. No, del Mount Sinai, eso, exacto. Entonces, en el 73, cuando quiso Sadat recuperar el desierto, que es territorio egipcio por el petróleo que tiene, fue la gran batalla del 73, a donde participó hasta... ¿Qué es Yom Kippur? Esta de Yom Kippur, así es. Ajá. Y ahí estuvo metida Cuba, ¿sabes? Búscalo ahí. Cuba siempre fue metida. Metió 800 tanquistas. Fíjate en los bretes que se meten en esa guerra que no tenía nada que ver, porque ellos estaban en Siria.
Y eso es un detalle que me da ¿a dónde vas? Quien fue segundo el vicecónsul de la Embajada de Cuba en Siria, que hoy vive aquí en los Estados Unidos, contó todo el operativo metido allí, ¿no? Entonces, pero esa gente, como para que sepas, a donde más perdieron territorio es en Siria de los tanques israelíes, porque llegaron a menos de 10 kilómetros de Damasco, y allí fue que Assad dice, cese el fuego. Cese el fuego. Yo soy ferviente creyente de que ningún dictador quiere demostrar debilidad. Esas teorías de que se está haciendo el débil, pero que él pida auxilio, porque es lo que está pidiendo, a los demás países para que defiendan la soberanía, tiene dos lecturas. Una, la de Venezuela no está sola, porque lo peor que le puede pasar a un país asediado es que esté solo. Pero a la misma vez le da credibilidad al movimiento militar americano. O sea, es una frase con doble filo, ¿no? Es que no necesita la credibilidad, porque es que al final del día el mundo entero cree en el ejército de Estado norteamericano. Sí, pero nadie cree que van a entrar. Entonces, no van a invadir. Entrar es una cosa, invadir es otra. No hay orden de exacto. No, exactamente. No. Pero lo que él dijo en un principio es real. O sea, si hay flagrancia, si un avión detecta, aquí está una base de narcotráfico, ¿qué va a hacer? Lo va a ubicar o por dron o por tierra o como sea, y vamos a eliminar el objetivo, porque ya lo vimos, lo tenemos en mapa, codificado, esto va al Pentágono, lo que tengan que hacer, habrá que hacer. Eso es diferente. Ahora, una invasión militar, donde van a llegar todos a tomar... Desembarcar, no, la 82 aerotransportada. No, eso no va a pasar. Hoy las guerras son muy tecnológicas y son muy inteligentes. Sí. Ya no son ese... Van a andar al ChatGPT allá a resolver el problema. ¿Quién sabe? Algo parecido. O el teléfono chino le explota. También. Lo hicieron los israelíes, no pueden hacerlo así, no. La mejor inteligencia es el Mossad, definitivamente, sí. Y ya lo han demostrado. Tremendo, ¿no? ¿Y Guyana? ¿No ha vuelto a hablar de Guyana? ¿Qué va a hablar de Guyana? Si Guyana ya es un estado. Tuvimos una muy mala representación internacional en los laudos arbitrales. Y lastimosamente Guyana es el tema para distraer la atención dentro del país y la atención internacional. Cada vez que toca el tema de Guyana, todo el mundo en alerta, pero no va a pasar nada. No. Nada más que Maduro ponga un soldadito de aquel lado y ahí sí es violación de la soberanía de un Estado democrático. Eso sí es un problema. Ahí sí es para verdad que se mete Venezuela, el régimen, en un gravísimo problema, donde sí puede haber una intervención, ahí sí puede haber un cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿estamos ante el cuento de ahí viene el lobo? Es correcto. ¿O el lobo viene? No, el lobo está. Y el lobo va a actuar cuando el lobo considere necesario. Pero vestido de Caperucita, de la abuela, de... ¿Cómo es la cosa? Porque... Él hasta ahora, tiene dos opciones. Una que lo llevan vivo, la otra que alguien lo mate. Estas dos opciones, no hay tercera por ahora. El día de hoy, estas son dos opciones de él, Diosdado y del padrino. Bueno. A no ser al padrino, última hora se le... Vamos a ver. Voy a ver si para mañana voy a hacer una gráfica de barco por barco, soldado por soldado, cómo es, porque se están moviendo desde, como vino el huracán Erin, estaban ahí en Carolina del Sur, un grupo de barcos que se quedó, pero que ya empezó a bajar. Es una flota ya completa, no es... No, es que no se mueve los barcos estadounidenses, no se mueve un barco o dos solos, no, mueve con todo un equipo, toda una flota, porque tiene protección aérea, tiene protección marítima, tiene protección de todo también. Así que millones de dólares diarios cuesta. Claro. Por lo menos Dodge no va a permitir ese gasto, ¿no? Por gusto. No están jugando carritos. Para eso están claro. estos equipos, para eso están. Ok, dale.